Pedro creció en las calles de Sao Paulo, ciego y rechazado por todos. Pero un día, cuando devolvió una cartera llena de dinero que muchos pensaban que había robado, descubrió una verdad que cambió su destino para siempre. Ese joven abandonado era en realidad el hijo perdido de una familia millonaria. Quédate hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Pedro nació en una madrugada lluviosa de 2004, en un hospital público de la periferia de Sao Paulo, pero desde su primer aliento parecía destinado al olvido. Ciego de nacimiento, nunca vio el rostro de la madre que lo rechazó justo después del parto, ni el del padre que simplemente desapareció. Su vida se desarrolló en las calles, donde un pedazo de cartón servía de cama y un bastón de madera gastado era su guía por el laberinto hostil de la ciudad. Cada mañana despertaba con el olor del asfalto mojado y de los restos de comida esparcidos, y su mayor preocupación era sobrevivir hasta la noche siguiente. Rechazado por casi todos, solo recibía miradas de desprecio o de piedad silenciosa, como si fuera invisible. Pero dentro de él había una llama insistente, la esperanza de que la bondad aún tuviera un lugar en el mundo. Aquel día en específico, un sábado bochornoso de diciembre, Pedro caminaba lentamente por la avenida Paulista, guiado por el sonido de los pasos apresurados y de las bocinas impacientes. Estaba cansado, el estómago le rugía tras 2 días sin una comida decente y la sed lo consumía. Mientras tanteaba con cuidado las grietas de la acera, algo distinto llamó su atención. Un objeto había caído cerca de él con un sonido seco, como cuero golpeando contra el concreto. Se agachó, palpando con cuidado hasta sentir en sus manos una cartera robusta, de cuero suave, que exhalaba el inconfundible olor de la riqueza. Al abrirla, aún sin ver, percibió el volumen de los billetes, el relieve de las tarjetas doradas y el peso de algo que podría cambiar su destino en un instante. El corazón de Pedro latía con fuerza mientras sostenía la cartera en sus manos temblorosas. No podía ver su contenido, pero lo sentía como si fuera un tesoro prohibido, un objeto que pertenecía a un mundo al que él nunca tendría acceso. El cuero era tan suave que parecía un trozo de cielo entre sus dedos ásperos, curtidos por el frío de las noches sin abrigo. Imaginó por un momento lo que significaría usar siquiera una parte de aquel dinero, un plato caliente, un techo por una noche, quizás hasta una muda de ropa limpia. La tentación se mezclaba con la necesidad, como una ola gigantesca que amenazaba con arrastrarlo. Pero dentro de su pecho había una voz más fuerte que la miseria, una convicción que había aprendido en silencio, que lo poco o lo mucho que uno encontrara debía ser devuelto. Así lo había escuchado alguna vez de un hombre que le regaló un pedazo de pan cuando niño, y esas palabras, clavadas en su memoria, guiaban ahora sus pasos en medio de la tentación. Pedro sabía que devolver aquella cartera sería difícil, casi imposible. No tenía cómo identificar al dueño, ni siquiera podía leer lo que estaba escrito en las tarjetas. Lo único que podía hacer era esperar, arriesgándose a que lo acusaran de ladrón antes de explicar la verdad. Y fue precisamente lo que ocurrió. Apenas había avanzado unos metros, tanteando con cuidado para no chocar con los transeúntes, cuando escuchó un grito áspero detrás de él. «Oye, muchacho, devuélveme lo que robaste». La voz era fuerte, cargada de rabia y desconfianza. La multitud se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado, y en cuestión de segundos, decenas de ojos lo observaban con desprecio. Pedro, con la respiración entrecortada, apretó la cartera contra su pecho y trató de hablar, pero las palabras parecían atragantarse en su garganta. Nadie estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir. Para ellos, ya estaba sentenciado. El hombre que gritaba era Agustín, un empresario de traje azul impecable, cuyos zapatos brillaban más que el sol del mediodía.
Había dejado caer la cartera sin darse cuenta mientras discutía con su esposa Pamela sobre un contrato millonario. Al girarse y ver al muchacho sosteniéndola, no dudó un segundo en acusarlo. Pamela, de mirada fría y labios apretados, observaba la escena con un gesto de superioridad, como si aquella situación confirmara todo lo que pensaba de la gente de la calle, que eran oportunistas, parásitos, seres sin moral. La multitud empezó a murmurar, algunos señalaban con el dedo, otros sacaban sus teléfonos para grabar el robo en vivo. Pedro, ciego y confundido, sentía cómo su mundo se desmoronaba. El bastón, que siempre había sido su seguridad, ahora parecía un palo inútil frente a tantos ojos juzgando. La vergüenza lo envolvía como una manta húmeda, pesada, difícil de sacudir, pero aún así intentó abrir la boca. No lo robé, lo encontré, murmuró con voz temblorosa tan baja que apenas el viento lo escuchó. Los presentes no mostraron compasión. Una mujer con bolso de cuero exclamó: «Siempre lo mismo con estos chicos, nunca cambian». Un joven de camisa blanca soltó una carcajada irónica, como si todo fuera un espectáculo. Pedro apretó la cartera contra su pecho con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. No quería quedársela, lo único que deseaba era devolverla, pero nadie parecía creerlo. Agustín se acercó con pasos firmes, estirando la mano con brusquedad, dispuesto a arrebatarle el objeto sin escuchar razones. En ese instante, el corazón de Pedro palpitó como un tambor de guerra. Sabía que si entregaba la cartera sin explicar, todos lo recordarían como el ladrón ciego de la Paulista. Pero si resistía, si lograba pronunciar las palabras correctas, tal vez, solo tal vez, alguien vería la verdad detrás de sus gestos. Tragó saliva, levantó el rostro hacia el ruido de la multitud y con voz quebrada pero decidida dijo: «Esta cartera no es mía. Solo quiero devolverla. No quiero nada que no me pertenezca». La sinceridad vibraba en cada sílaba, pero el silencio posterior se sentía como un abismo que amenazaba con tragárselo vivo. El silencio se rompió con una risa seca de Pamela, que cruzó los brazos y miró a Pedro con desdén. «Claro, ahora resulta que un vagabundo ciego quiere hacerse el honesto», dijo con un tono que cortaba como cuchillo. Aquellas palabras pesaron más que cualquier piedra, y Pedro sintió un ardor en el pecho, como si el aire le faltara. Nadie sabía de sus noches temblando de frío, de los días enteros sin probar bocado, ni de la soledad que lo acompañaba desde que tenía memoria. Lo único que conocían era la apariencia, un muchacho harapiento, descalzo, con la piel marcada por la intemperie. La multitud asentía con Pamela, algunos murmuraban: «Seguro lo iba a gastar en drogas», o «Es lo que hacen todos». Pedro bajó la cabeza, pero en su interior una llama pequeña se negaba a extinguirse. Esa misma llama lo había hecho resistir años de abandono y ahora lo impulsaba a no dejarse hundir por el juicio de desconocidos. Con una valentía que no sabía de dónde sacaba, Pedro extendió la cartera hacia adelante, buscando la dirección de la voz de Agustín. «Tómela, señor, no es mía, nunca lo fue», declaró. Su mano temblaba, pero su voz, aunque quebrada, llevaba una firmeza inesperada. Agustín la tomó con brusquedad y al abrirla frente a todos, verificó que ni un solo billete faltaba. El murmullo cambió de tono. Algunos se sorprendieron. Otros callaron de golpe, avergonzados por haber juzgado demasiado rápido. Pero Pamela no cedió. «¿Y cómo sabemos que no escondió algo antes de devolverla? Esta gente siempre tiene un truco». El veneno de sus palabras dejó un eco incómodo en el aire. Pedro apretó el bastón con fuerza, como si fuera su último refugio. La injusticia lo atravesaba como un cuchillo, pero no podía retroceder. Sabía que su dignidad estaba en juego, que aquella era la oportunidad de demostrar que no todos los invisibles eran ladrones. Inspiró profundo y con un coraje extraño en sus labios dijo: «Si creen que tomé algo, búsquenme».
No encontrarán nada más que hambre en mis bolsillos. La dignidad en su tono desarmó a varios, y por primera vez algunos en la multitud bajaron la mirada. Agustín quedó un instante en silencio, sorprendido por la fuerza inesperada de aquel joven que, a pesar de su fragilidad evidente, irradiaba una dignidad imposible de ignorar. Observó sus manos vacías, los bolsillos raídos de su pantalón, y supo de inmediato que no había ocultado nada. Sin embargo, su orgullo y el miedo a quedar en ridículo frente a la multitud lo mantuvieron rígido. Pamela, en cambio, se adelantó un paso y lo señaló con el dedo, como quien marca a un culpable en un tribunal improvisado. «La honestidad no se demuestra con palabras bonitas», murmuró con frialdad. Pedro, aunque no podía ver la escena, percibía cada movimiento, cada suspiro de desprecio a su alrededor. El murmullo de la gente le golpeaba los oídos como un enjambre. Algunos aún desconfiaban, otros empezaban a dudar. Y en medio de ese caos, Pedro sintió que debía dar un paso más. No bastaba con defenderse. Tenía que demostrar con hechos lo que sus palabras no podían sostener por sí solas. Entonces, con una calma que desentonaba con el ambiente, comenzó a vaciar sus bolsillos frente a todos. Primero sacó un trozo de pan duro, tan seco que se desmoronaba en sus dedos. Luego, un botón suelto que había guardado sin motivo, y finalmente una cuerda vieja, inútil para cualquiera excepto para él, que la usaba a veces para atar su bastón. Lo sostuvo en sus manos abiertas, levantándolos hacia donde percibía la concentración de la multitud. «Esto es todo lo que tengo. Mi riqueza cabe en estas palmas, y aún así no me pertenece lo que no es mío». El silencio se hizo espeso, cortante. Incluso los que minutos antes lo acusaban, ahora tragaban saliva con incomodidad. Algunos apartaron la mirada, incapaces de sostener aquel retrato brutal de pobreza y al mismo tiempo de pureza. Agustín bajó la vista a la cartera y por primera vez notó que aquel encuentro no era un simple incidente. Estaba frente a una lección que ni todo su dinero podría comprar. Pamela, sin embargo, endureció aún más el rostro, como si una verdad tan desnuda la ofendiera profundamente. De repente, una voz entre la multitud rompió la tensión. Era un anciano de barba blanca y mirada cansada que había observado todo en silencio. «Ese chico dice la verdad», afirmó con un tono grave, casi solemne. «Yo lo he visto dormir en la entrada de la panadería de la esquina, con un cartón por cama. Nunca lo vi robar ni pedir con descaro. Solo acepta lo que la gente le da de corazón». Sus palabras se esparcieron como una ola inesperada y algunos transeúntes comenzaron a asentir, recordando haber cruzado más de una vez al joven ciego en las calles. Pedro escuchó aquellas declaraciones con un nudo en la garganta. No estaba solo, después de todo. Alguien había reparado en su existencia, en su manera silenciosa de resistir la dureza de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una grieta se abría en el muro de indiferencia que lo rodeaba desde siempre. Pamela, sin embargo, no cedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza y desprecio. «Las palabras de un viejo vagabundo no prueban nada», espetó, y su voz resonó como un látigo. Agustín le lanzó una mirada de reproche, sorprendido por la dureza con la que su esposa trataba a un muchacho que, a todas luces, no buscaba aprovecharse de la situación. Pero Pamela no se detuvo allí. Dio un paso al frente y con voz clara desafió a Pedro. «Si de verdad eres tan honesto, entrégame la cartera a mí, no a mi esposo. Hazlo sin miedo, frente a todos. Así veremos si tus intenciones son tan puras como dices». El corazón de Pedro se agitó en su pecho como un tambor. Podía sentir la hostilidad en esas palabras, la trampa disfrazada de reto, pero también entendía que aceptar ese desafío era su única manera de demostrar, sin sombra de duda, quién era en realidad. Con un gesto lento, pero decidido,
extendió las manos hacia la dirección de Pamela, ofreciendo la cartera con la serenidad de quien no tiene nada que ocultar. Pamela tomó la cartera con un movimiento brusco, como si quisiera arrancarla de las manos de Pedro. La sostuvo en alto, mostrando a todos los presentes que ahora estaba bajo su control. Luego, con un gesto dramático, la abrió y comenzó a contar los billetes uno por uno, exagerando cada movimiento para que la multitud pudiera verlo. Sus dedos delgados deslizaban los billetes lentamente y con cada número pronunciado en voz alta parecía querer humillar aún más al joven. 100, 200, 300, murmuraba, hasta llegar a la suma total. Nada faltaba, absolutamente nada. El silencio se hizo pesado. Las miradas de la gente ya no estaban llenas de burla, sino de vergüenza. Algunos apartaron la vista, otros bajaron la cabeza, conscientes de que habían juzgado mal. Pedro, sin poder ver el espectáculo, lo percibía en la quietud del ambiente. Ese silencio era diferente, más denso, cargado de arrepentimiento colectivo. Pero Pamela no se dio por vencida. Cerró la cartera con un chasquido y con voz helada dijo: «Aunque el dinero esté completo, no significa que no hubiera pensado en quedárselo. La tentación estaba ahí. ¿Quién nos asegura que no planeaba huir antes de ser descubierto?» Sus palabras fueron como cuchillos que desgarraban el aire. Pedro apretó el bastón contra su pecho, intentando no derrumbarse. Había hecho todo lo posible para demostrar su inocencia, y aún así lo arrastraban nuevamente hacia la sospecha. En su interior, una mezcla de dolor y rabia comenzó a agitarse, pero también algo más profundo, la certeza de que debía mantenerse firme, porque si se dejaba vencer en ese momento, todo el esfuerzo habría sido en vano. Inspiró hondo y con la voz quebrada pero cargada de dignidad, respondió: «Es cierto, la tentación existe, pero mi vida entera ha sido una prueba contra ella. Si me hubiera dejado llevar por lo fácil, ya no estaría aquí. Seguiría vivo, pero vacío. Yo prefiero el hambre con dignidad que la riqueza con vergüenza». Sus palabras resonaron como un eco en el corazón de muchos, y un murmullo de aprobación comenzó a crecer entre la multitud. El murmullo se convirtió en voces claras. Una mujer con un niño de la mano alzó la voz: «Ese chico tiene más dignidad que muchos de nosotros». El pequeño tiró de su brazo, curioso, preguntando por qué todos miraban al joven ciego. La madre, conmovida, le susurró: «Mira bien, hijo, porque así es como luce la honestidad». Pedro no escuchaba con precisión cada palabra, pero sentía el cambio en la atmósfera. El aire que antes lo oprimía, ahora parecía darle un respiro, como si cada voz que lo defendía fuera un soplo de alivio. Sin embargo, Pamela mantenía su postura rígida, con los labios apretados como una línea de hielo. Para ella, la bondad de aquel muchacho no era más que una amenaza a sus propias creencias. No podía aceptar que alguien nacido en la miseria tuviera la capacidad de ser noble, mientras ella, con todos sus privilegios, se había dejado endurecer por la amargura. Agustín, que hasta ese momento había permanecido dividido entre la duda y el orgullo, dio un paso al frente y colocó una mano firme sobre el hombro de su esposa. «Pamela, basta», dijo con voz grave, cargada de autoridad. «¿No ves lo que todos estamos viendo? Este joven no robó nada. Al contrario, nos está dando una lección que ninguno de nosotros esperaba recibir». Sus palabras generaron un silencio profundo, seguido de algunos aplausos tímidos que pronto se multiplicaron en la multitud. Pedro, sorprendido, no entendía lo que pasaba. Solo escuchaba palmas y voces que lo animaban, y por primera vez sintió que el mundo lo miraba no como un ladrón, sino como alguien digno de respeto. Sus ojos nublados, incapaces de ver, se llenaron de lágrimas que corrían libremente por su rostro. «Yo no busco aplausos, solo quería hacer lo correcto», murmuró con humildad.
mientras apretaba el bastón con fuerza, intentando contener la emoción que lo desbordaba. Las lágrimas de Pedro no pasaron desapercibidas. Una joven estudiante con la mochila cargada de libros se acercó entre la multitud y le ofreció una botella de agua. «Tómala, la necesitas más que yo», dijo con ternura. Pedro la recibió con manos temblorosas, agradeciendo en voz baja. Ese gesto simple, casi insignificante para cualquiera, era para él un tesoro, un recordatorio de que la humanidad aún podía florecer en medio del asfalto duro. Mientras bebía, Pamela lo observaba con una mezcla de rabia y desconcierto. Algo dentro de ella se removía, aunque se negaba a admitirlo. Había perdido un hijo hacía años, un dolor que nunca quiso enfrentar, y cada acto de nobleza de Pedro tocaba fibras que prefería mantener enterradas. Era más fácil rechazarlo que permitir que esas heridas se abrieran de nuevo. Agustín, en cambio, se sentía cada vez más fascinado por la fuerza moral del joven. «Dime, chico, ¿cómo es que pudiste resistir la tentación?», preguntó, esta vez no como acusador, sino con sincera curiosidad. Pedro bajó la cabeza y respondió con una calma que conmovió a todos. «He vivido con hambre desde que tengo memoria. Sé lo que es desear lo que otros tienen, pero también aprendí que lo único que nadie puede quitarme es mi honor. Eso es lo único que me pertenece de verdad». Sus palabras, sencillas pero profundas, cayeron como martillazos en los corazones de los presentes. Pamela apretó la cartera contra su pecho, como si buscara protegerse de una verdad que la incomodaba, que aquel muchacho, ciego y pobre, tenía más claridad en el alma que muchos de ellos. El murmullo volvió a crecer, esta vez cargado de respeto y admiración. Por primera vez en su vida, Pedro sintió que no era invisible. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero un grupo permaneció alrededor de Pedro, como si temieran que aquel momento único se desvaneciera demasiado rápido. Algunos le ofrecieron monedas, otros palabras de aliento, e incluso un joven le prometió llevarle comida más tarde. Pedro, conmovido, rechazó el dinero con suavidad. «No quiero limosnas, solo respeto». Esa frase, tan breve como contundente, hizo que varios se estremecieran. Agustín lo observaba con creciente admiración. Nunca antes un desconocido lo había hecho reflexionar tanto sobre la fragilidad de la riqueza y la verdadera grandeza del ser humano. Pamela, en cambio, seguía luchando contra un torbellino interno. El rostro de Pedro le resultaba dolorosamente familiar, aunque no lograba entender por qué. La duda se instaló en lo más profundo de su pecho, pero su orgullo le impedía mostrarlo. Agustín se inclinó ligeramente hacia Pedro y le preguntó: «¿Dónde vives, muchacho? ¿Con quién estás?». Pedro soltó una risa amarga, que más parecía un suspiro roto. «Vivo en donde me recibe el cartón que cargo conmigo, y mi única compañía es este bastón que ya casi no se sostiene». Aquella confesión estremeció a todos los que escuchaban. Una mujer del público llevó una mano a la boca, conteniendo las lágrimas, y un hombre murmuró: «Nadie debería vivir así». Pamela frunció el ceño intentando mantenerse indiferente, pero el relato se colaba en su interior como agua que encuentra fisuras en la roca. Recordaba a su propio hijo perdido, aquel bebé que le habían arrebatado con engaños en el hospital, y un pensamiento incómodo comenzó a tomar forma. ¿Y si este joven tenía algo que ver con esa herida que nunca sanó? Sacudió la cabeza con violencia, como queriendo expulsar la idea, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Agustín, conmovido por la crudeza de la confesión de Pedro, se acercó aún más y le colocó una mano en el hombro. Ese simple gesto sorprendió a la multitud, pues no era común ver a un hombre de negocios, siempre impecable y distante, acercarse con tanta humanidad a un joven de la calle. «No deberías estar solo, hijo», dijo con una voz más suave de lo habitual. Pedro, que no estaba acostumbrado a recibir caricias ni palabras amables,
Se estremeció al sentir el peso cálido de aquella mano. Durante un instante, deseó que ese contacto nunca se rompiera. Era como si alguien lo reconociera por primera vez en su vida, no como un mendigo, sino como un ser humano digno de cuidado. Sus labios temblaron, pero no encontró palabras. Lo único que pudo hacer fue sonreír débilmente, aunque sus ojos nublados se llenaron de lágrimas que ardían más que el sol. Pamela observaba la escena con el corazón encogido, aunque lo disimulaba tras un gesto altivo. Cada detalle del rostro de Pedro, su mandíbula marcada, la forma de su cabello oscuro, la curvatura de sus labios al sonreír, despertaba recuerdos enterrados. Era como mirar un eco lejano de aquel bebé que le arrebataron años atrás. Sus manos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlas y se llevó la cartera al pecho como buscando aferrarse a algo tangible que la devolviera a la realidad. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma, aunque su voz carecía de convicción. Mientras tanto, la multitud empezaba a aplaudir de nuevo, no solo por la honestidad de Pedro, sino porque sentían que estaban siendo testigos de algo más profundo, el inicio de un encuentro que trascendía la casualidad. El aire se cargaba de una energía extraña, como si el destino hubiera decidido tejer sus hilos justo en ese instante. El anciano que antes había defendido a Pedro se abrió paso entre la multitud nuevamente. Con voz pausada, señaló a Pamela y a Agustín. «Ustedes lo ven como un extraño, pero hay algo en este chico que no encaja con la historia que nos contaron. Mírenlo bien. ¿No notan la semejanza?» Todos voltearon a observar a Pedro con más atención, y los murmullos se intensificaron. Pamela tragó saliva sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. El anciano continuó. «Yo trabajaba en el hospital donde nació su hijo, señora. Recuerdo aquella noche caótica, recuerdo las irregularidades, los cambios en los registros. Ustedes fueron engañados». El corazón de Pamela se detuvo por un segundo, y la rabia que siempre había cargado contra el mundo se mezcló con un miedo visceral. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, eran de reconocimiento, de un presentimiento que no podía ignorar. Pedro, ajeno a esa revelación, se mantenía de pie, sosteniendo con fuerza su bastón. «¿Qué sucede? ¿Por qué todos murmuran?», preguntó confundido, girando la cabeza hacia las voces agitadas. Agustín lo miró con una mezcla de asombro y duda, mientras en su interior comenzaba a encajar piezas que nunca habían tenido sentido. La edad, las facciones, incluso la fuerza con la que ese muchacho enfrentaba la vida, todo resonaba con una familiaridad inquietante. Pamela, sin poder contenerse más, dio un paso al frente. Su voz, quebrada por la emoción, apenas pudo articular. «Pedro, ¿quién te dejó en la calle? ¿Quién fue tu madre?». La pregunta cayó como un rayo entre la multitud. Pedro se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Nunca la conocí. Me dijeron que me abandonó al nacer». Ese instante fue devastador para Pamela, que apretó la cartera con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El destino, caprichoso y cruel, acababa de abrir una herida que llevaba años dormida. El ambiente se volvió espeso, como si el aire se negara a circular entre tantas verdades a punto de estallar. Pamela se llevó la mano al rostro, incapaz de sostener el peso de las emociones que la desgarraban por dentro. «No, no puede ser», murmuró con un hilo de voz que apenas alcanzaba a oírse. Agustín, en cambio, mantuvo la compostura, aunque sus ojos brillaban con la intensidad de quien empieza a aceptar lo imposible. Se acercó a Pedro, lo observó con detenimiento y notó un pequeño lunar en el cuello, el mismo que recordaba haber visto en su hijo recién nacido. Esa marca, invisible para muchos, se convirtió en la prueba más fuerte que jamás hubiera imaginado. Su respiración se aceleró y con un temblor en la voz dijo: «Pedro, ese lunar es igual al de nuestro hijo». La multitud contuvo la respiración,
consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo frente a sus ojos. Pedro, confundido, apretó su bastón y dio un paso atrás. No entendía de qué hablaban ni por qué lo miraban con tanto asombro. «Hijo, ¿de qué están hablando?», preguntó con un tono más de miedo que de curiosidad. Pamela rompió en llanto. Sus lágrimas caían como cascadas que arrastraban años de dolor contenido. «Te robaron de mis brazos. Aquella noche me dijeron que habías muerto», confesó entre sollozos, revelando un secreto que había guardado como un puñal en el alma. El joven quedó paralizado. Su corazón golpeaba como si quisiera huir de su pecho y sus labios apenas pudieron pronunciar un murmullo. «Mi madre». El anciano del hospital asintió con solemnidad, confirmando cada palabra. La multitud, antes juez y verdugo, ahora se convertía en testigo de una revelación que cambiaba para siempre la historia de todos los presentes. Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su vida, el abandono, la soledad, la idea de que nunca había sido amado, se tambaleaba de golpe. Sus dedos se crisparon alrededor del bastón, único símbolo de estabilidad en medio del caos. «No puede ser cierto. Toda mi vida he sido nadie. ¿Y ahora me dicen que soy hijo de ustedes?», murmuró con voz rota, como si hablara consigo mismo. La multitud observaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro. Pamela se arrodilló frente a él, ignorando su vestido caro que se ensuciaba en la acera. «Perdóname, hijo. No pude luchar contra lo que me hicieron. Me arrancaron de ti y yo me rendí al dolor». Pedro escuchó esas palabras con el corazón desgarrado. No podía ver el rostro de aquella mujer, pero cada sílaba que pronunciaba llevaba un peso tan real que se clavaba en su alma. Agustín, con el rostro endurecido por la emoción, abrazó a Pedro con fuerza. Fue un gesto torpe, inesperado, porque el joven no estaba acostumbrado al contacto humano. Al principio se tensó, pero luego se dejó envolver, sintiendo por primera vez lo que significaba ser protegido. Sus lágrimas mojaron la chaqueta impecable de Agustín, pero el empresario no se apartó, al contrario, lo sostuvo más fuerte, como si temiera que el destino volviera a arrebatárselo. La multitud estalló en aplausos y vítores, no por el espectáculo, sino porque intuían que estaban presenciando una reparación histórica, un acto de justicia poética que pocas veces se ve en la vida real. Pedro, entre sollozos, solo pudo susurrar: «Nunca pensé que alguien pudiera abrazarme así». Y esas palabras, simples y desnudas, fueron suficientes para que incluso Pamela, por primera vez en muchos años, sintiera que la esperanza volvía a nacer en su corazón. El anciano del hospital, con la voz cargada de emoción, se adelantó para aclarar lo sucedido. Contó cómo, aquella noche fatídica, una enfermera corrupta había manipulado los registros y entregado al bebé a manos equivocadas. Todo estaba orquestado por la propia madre de Pamela, quien, cegada por prejuicios y orgullo, había decidido que la joven no merecía criar a un hijo que consideraba una carga. Pamela escuchaba la revelación con el corazón destrozado, recordando las discusiones con su madre y las noches de llanto en soledad. Cada palabra confirmaba lo que había temido durante años, que había sido engañada cruelmente. Su dolor se transformó en furia y entre lágrimas juró: «Nunca volveré a permitir que alguien decida por mí lo que debo amar. Este es mi hijo y nadie me lo quitará otra vez». El murmullo de la multitud se elevó, admirando la fuerza que comenzaba a renacer en aquella mujer antes tan fría. Pedro, por su parte, estaba atrapado entre la incredulidad y la esperanza. Cada revelación parecía arrancarle una parte del dolor que había cargado toda su vida, aunque también le dejaba cicatrices difíciles de sanar. Entonces, nunca fui un desecho, nunca fui invisible para todos, preguntó con voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Pamela lo tomó de las manos y las besó, ignorando las miradas de la gente.
Nunca, hijo. Te lloré cada día de mi vida, y ahora que sé la verdad, no pienso soltarte jamás. Agustín asintió con firmeza, colocando una mano en el hombro de ambos. Somos una familia, Pedro. Quizá llegamos tarde, pero llegamos juntos. Ese instante quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Nadie volvió a ver a Pedro como un mendigo. Desde ese día fue recordado como el joven que, incluso en la oscuridad, brillaba con la luz de la honestidad. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero algunos se quedaron observando a Pedro con una mezcla de respeto y ternura. Entre ellos, un joven periodista que había grabado todo el incidente con su cámara. «El mundo debe conocer esta historia», murmuró, asegurándose de guardar las imágenes como un testimonio imborrable. Mientras tanto, Agustín sostenía a Pedro del brazo con firmeza, como si quisiera protegerlo del pasado que aún lo acechaba. Pamela, aún llorando, acariciaba el cabello desordenado del muchacho y repetía sin cesar: «Te prometo que no volverás a dormir en la calle». Pedro, que siempre había dormido sobre cartones fríos y húmedos, no podía imaginar lo que significaba tener un hogar. Su mente luchaba por aceptar aquella nueva realidad, dudando si no sería otro sueño cruel que la vida le arrebataría al amanecer. Esa misma noche, Agustín y Pamela lo llevaron a su casa, un lugar inmenso y lleno de lujos que para Pedro resultaba más intimidante que acogedor. Cada rincón parecía un mundo desconocido: alfombras suaves que crujían bajo sus pies descalzos, paredes adornadas con cuadros que él no podía ver, pero cuya presencia sentía en el aire como ecos de un pasado ajeno. «Aquí vivirás seguro», le dijo Agustín con una voz cálida, mientras lo guiaba hacia una habitación preparada especialmente para él. Pedro, temblando, se sentó en la cama. Era tan blanda que casi no podía creer que existiera algo así. Pasó la mano por las sábanas limpias y olió el aroma fresco de la tela. «Nunca tuve un lugar así», murmuró, con un nudo en la garganta. Pamela se arrodilló frente a él y tomó sus manos. «De ahora en adelante no estarás solo. Lucharemos contigo y por ti». Pedro sonrió débilmente, aún incrédulo, pero por primera vez en su vida permitió que la esperanza se instalara en su corazón. Esa primera noche en la mansión fue un torbellino de emociones para Pedro. Aunque su cuerpo agradecía el colchón blando y las sábanas limpias, su mente no lograba encontrar reposo. Se levantaba una y otra vez, tanteando las paredes, incapaz de creer que aquel espacio le pertenecía, aunque fuera solo por unas horas. Los recuerdos de la calle lo perseguían: el frío cortante, los murmullos hostiles, el hambre lacerante. Cerraba los ojos, aunque nunca había conocido la visión, y escuchaba el silencio del lugar. Era un silencio distinto, no amenazante, sino cálido, lleno de promesas. «¿Será verdad que este es mi hogar?», se preguntaba, con miedo de que todo se desvaneciera al amanecer. Pamela, al verlo inquieto, se sentó junto a él en la cama y le acarició el cabello con ternura. «Duérmete, hijo. Aquí nadie podrá hacerte daño». Pedro, conmovido, dejó escapar un sollozo y finalmente se entregó al descanso. Al día siguiente, Agustín decidió llevarlo a un especialista en oftalmología. Aunque Pedro había aprendido a vivir en la oscuridad, sus nuevos padres querían darle la oportunidad de recuperar al menos una parte de la vista. El consultorio olía a desinfectante y sonaba con el zumbido constante de máquinas modernas. Pedro, nervioso, apretaba su bastón con fuerza mientras los médicos le explicaban el procedimiento. «Hay posibilidades de mejorar tu visión, no completamente, pero sí lo suficiente para que distingas luces, sombras y quizás rostros», le dijeron. Pamela sostenía su mano transmitiéndole calma, mientras Agustín asentía con determinación. Por primera vez, Pedro sintió que su vida no era una lucha solitaria. El miedo se mezclaba con la ilusión. La idea de poder ver aunque fuera un destello del mundo le parecía un milagro. «Si logro ver sus rostros,
aunque sea una vez, será suficiente para mí, murmuró, dejando a todos con un nudo en la garganta. La operación se programó para la semana siguiente. Durante esos días, Pedro vivió una mezcla de ansiedad y esperanza que nunca antes había sentido. La mansión se convirtió en un lugar extraño, pero cada vez más familiar. El olor del pan tostado por las mañanas, el murmullo de Pamela leyéndole en voz alta fragmentos de libros, y la voz firme de Agustín enseñándole a orientarse por los pasillos sin necesidad de su bastón. Todo era nuevo, todo era distinto, y sin embargo, en las noches seguía soñando con la calle, con el frío, con el juicio de la multitud. Esos recuerdos no desaparecían, más bien le recordaban quién era y de dónde venía. Quizás el destino me puso a prueba, pensaba, mientras acariciaba el bastón gastado que todavía guardaba junto a su cama. Para él, aquel trozo de madera seguía siendo símbolo de supervivencia, un compañero fiel que no quería abandonar del todo. El día de la operación, la tensión era palpable. Pedro, vestido con una bata hospitalaria, se sentía vulnerable como nunca. Pamela lo abrazó antes de que lo llevaran al quirófano, sus lágrimas cayendo sobre su hombro. No tengas miedo, hijo. Estamos contigo. Agustín, aunque más contenido, tenía los ojos húmedos y la voz firme cuando le dijo: confía, Pedro, pase lo que pase, ya no estarás solo. Las luces blancas del quirófano, que para Pedro eran apenas un resplandor difuso, lo envolvieron en un ambiente frío. Escuchó el sonido metálico de los instrumentos y el murmullo de los médicos que preparaban todo. Su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. Cerró los ojos, por costumbre más que por necesidad, y murmuró una oración simple, aprendida de un desconocido que una vez le regaló pan: que no me falte la luz, aunque solo sea un instante. Y con ese pensamiento se entregó al sueño anestésico. Horas después, Pedro despertó lentamente en la sala de recuperación. Lo primero que sintió fue una ligera presión en los ojos, cubierta por vendas blancas que lo aislaban del mundo. El olor a alcohol y medicamentos le recordó dónde estaba, pero lo que más lo conmovió fue la presencia de Pamela y Agustín a su lado. «Hijo, salió todo bien», susurró ella, acariciando suavemente su mano. Pedro tragó saliva, con el corazón latiendo fuerte. La espera era una tortura. Quería saber si, al retirar las vendas, finalmente podría asomarse a un mundo que hasta ese día solo había imaginado. Durante las horas siguientes, cada segundo se volvió eterno y las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Cómo era un rostro? ¿Cómo era un color? Podría reconocer la sonrisa de su madre y la firmeza de su padre solo con los ojos. La incertidumbre lo mantenía despierto, luchando entre la esperanza y el miedo a la decepción. Al tercer día, el médico anunció que había llegado el momento de retirar las vendas. El ambiente se cargó de expectación. Pedro se sentó lentamente en la camilla, sus manos sudorosas aferradas a las de Pamela y Agustín. El médico comenzó a deshacer las capas de tela, y con cada giro del vendaje, el corazón de Pedro golpeaba como un tambor. Finalmente, un resplandor leve se filtró en su oscuridad. Cerró los ojos de golpe, asustado, y luego los abrió poco a poco, descubriendo un mar de luces y sombras borrosas. Veo algo», murmuró con la voz entrecortada. Pamela rompió en llanto y apretó su mano con fuerza. El médico sonrió. «Es un gran avance. Con el tiempo tu vista mejorará aún más». Pedro alzó la mirada difusa hacia las figuras frente a él y, aunque todo era confuso, distinguió lo que nunca creyó posible: siluetas humanas, cercanas, llenas de amor. Era el inicio de una nueva vida, un renacer que jamás había imaginado. Con el paso de los días, Pedro comenzó a adaptarse a esa nueva realidad en la que la oscuridad ya no era absoluta.
Aprendía a reconocer formas, movimientos y destellos de color. Aunque su visión no era perfecta, cada descubrimiento era un milagro. La primera vez que distinguió el contorno de un árbol en el jardín, sus labios se curvaron en una sonrisa amplia. Tocó el tronco con sus manos y luego lo miró, comprobando que la textura que conocía desde siempre ahora podía unirse a una imagen, aunque fuera difusa. Pamela lo observaba desde la ventana, con el corazón henchido de emoción. Ver a su hijo experimentar el mundo de esa manera era como presenciar su segundo nacimiento. Agustín, por su parte, lo acompañaba en cada paso, enseñándole a orientarse no solo con el bastón, sino también con la vista. «El mundo no siempre es justo, hijo», le decía, «pero ahora tienes más armas para enfrentarlo». Una de las experiencias más conmovedoras ocurrió una tarde, cuando Pedro logró distinguir entre las sombras el rostro borroso de Pamela. «Eres tú, lo sé por tu voz, pero ahora también te veo un poco», murmuró con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pamela se inclinó hacia él y lo abrazó con fuerza, sollozando. «Nunca pensé que llegaría este momento. Has devuelto la luz a mi vida, Pedro». Agustín, aunque intentaba mantenerse firme, también se emocionó, posando una mano en el hombro de ambos. En ese instante, la familia que había sido destruida por la mentira comenzaba a reconstruirse con la verdad y la esperanza. Pedro sentía que el peso de los años de abandono y dolor se aliviaba poco a poco, reemplazado por una certeza nueva. Ya no estaba solo y nunca volvería a estarlo. El niño de la calle que había sido invisible ahora era el centro de un hogar que lo recibía con amor incondicional. Con el tiempo, la historia de Pedro se hizo conocida en toda la ciudad gracias al periodista que había grabado el incidente en la avenida. El video se volvió viral, mostrando no solo el momento de la acusación, sino también la valentía del joven al defender su honestidad frente a una multitud incrédula. Millones de personas se conmovieron al ver cómo alguien que lo había tenido todo en contra conservaba una integridad inquebrantable. El ciego que devolvió la cartera se convirtió en un símbolo de esperanza y de fe en la bondad humana. Para Pedro, sin embargo, aquella fama repentina era confusa. Nunca buscó aplausos ni reconocimiento. Y aunque agradecía el apoyo, lo único que realmente valoraba era haber encontrado a sus padres y sentir por primera vez lo que significaba ser amado. Pamela, por su parte, vivió una transformación profunda. La mujer fría y distante, que una vez había rechazado toda muestra de compasión, comenzó a abrirse poco a poco a los demás. Inspirada por la fortaleza de su hijo, decidió involucrarse en causas sociales, ayudando a niños de la calle y financiando programas de apoyo para personas con discapacidad visual. Cada niño que ayudamos es como si devolviéramos un pedazo de la vida que le arrebataron a Pedro, decía con convicción. Agustín la respaldaba en cada iniciativa, orgulloso de ver cómo la familia que casi se rompió en el dolor ahora se convertía en un faro de luz para otros. Pedro acompañaba en todo lo que podía, compartiendo su historia en escuelas y refugios, recordando siempre que lo más valioso no era el dinero ni la fama, sino la dignidad que había defendido en aquel día inolvidable en la avenida. Un año después de aquella revelación, Pedro ya no era el mismo joven que dormía sobre cartones en las aceras húmedas de São Paulo. Con terapias constantes y la compañía de médicos especializados, había logrado mejorar aún más su visión. Ahora podía distinguir colores, siluetas y, en ocasiones, hasta leer letras grandes con ayuda de lentes especiales. Cada avance lo celebraba como un milagro, pero lo que más agradecía era la presencia de Pamela y Agustín en cada paso de su recuperación. Para él, lo verdaderamente valioso no estaba en lo que sus ojos podían captar, sino en el calor de un hogar que antes le era negado. Una noche, sentado en el jardín, confesó:
He visto más en este año que en toda mi vida anterior, y no hablo solo de lo que captan mis ojos, sino de lo que siento aquí dentro. Pamela lo abrazó con ternura, convencida de que el destino le había devuelto a su hijo no solo para reparar el pasado, sino para enseñarle a amar de nuevo. Agustín, inspirado por la fuerza de Pedro, decidió dar un paso más. Creó una fundación en nombre de su hijo, dedicada a apoyar a niños en situación de calle y personas con discapacidad visual. Nadie debería pasar por lo que él pasó, declaró públicamente durante la inauguración, mientras Pedro permanecía a su lado, tímido pero orgulloso. La noticia recorrió los periódicos y noticieros del país, convirtiendo a la familia en un ejemplo de resiliencia y solidaridad. Sin embargo, para Pedro, todo eso era secundario. Lo que realmente le importaba era poder sentarse a cenar cada noche con su madre y su padre, escuchar sus risas y sentir que, por fin, pertenecía a un lugar. El muchacho que había sido invisible para el mundo ahora se convertía en un faro para otros, demostrando que incluso en la oscuridad más absoluta puede nacer una luz capaz de cambiar destinos enteros. Con la fundación en marcha, Pedro empezó a visitar orfanatos y refugios donde compartía su historia con otros niños que, como él, se sentían olvidados por el mundo. Al principio le costaba hablar en público, su voz temblaba, sus manos sudaban y el recuerdo de las noches de hambre aún lo perseguía. Pero poco a poco descubrió que cada palabra que pronunciaba tenía un efecto profundo en quienes lo escuchaban. Yo también pensé que no valía nada, decía, pero aprendí que la dignidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eliges hacer con lo poco o lo mucho que la vida te da. Los niños lo miraban con asombro y algunos se aferraban a su bastón como si fuera un símbolo de fortaleza. Para Pedro era conmovedor darse cuenta de que aquello que una vez lo hizo invisible, ahora lo convertía en un ejemplo. Pamela, al verlo hablar con tanta pasión, no podía evitar llorar en silencio. Cada gesto de su hijo era un recordatorio de la injusticia que les habían hecho, pero también de la increíble bendición de haberlo recuperado. «Me devuelves la fe todos los días», le susurraba cuando estaban a solas. Agustín, por su parte, lo animaba a seguir adelante, enseñándole a manejar las herramientas de la fundación y a confiar en su propio criterio. «Tú no eres solo la inspiración, Pedro», le decía. «También eres el líder que esta causa necesita». Esas palabras resonaban en el joven con una mezcla de miedo y orgullo. Nunca había imaginado que su voz, tantas veces silenciada por la indiferencia, tendría algún valor. Y ahora, al compartir su experiencia, comprendía que cada herida de su pasado se transformaba en una semilla de esperanza para los demás. Una tarde, mientras regresaban de un evento benéfico, Pedro pidió a sus padres que lo llevaran a la misma avenida donde todo había comenzado. El tráfico rugía como siempre. Las luces de los edificios brillaban en la distancia y el eco de pasos apresurados llenaba el aire. Al detenerse en la acera, Pedro pasó la mano por las losas frías del suelo y sonrió con melancolía. «Aquí fue donde me señalaron como ladrón y también donde descubrí que mi vida tenía un propósito mayor», dijo con voz serena. Pamela lo abrazó desde atrás, incapaz de contener las lágrimas. Agustín, con un gesto solemne, respondió: «Este lugar no es un recuerdo de dolor, hijo, es el símbolo de tu valentía. Aquí fue donde tu luz comenzó a brillar para todos». Pedro levantó la mirada hacia las sombras difusas que distinguía y por primera vez sintió que el ruido de la ciudad no era hostil, sino un coro que acompañaba su victoria. En ese mismo sitio, una multitud espontánea empezó a reunirse al reconocerlo. Algunos se acercaron para agradecerle, otros para pedirle una foto o simplemente estrechar su mano. Pedro, aunque tímido, aceptaba cada gesto con humildad. «No soy un héroe», repetía, «solo alguien que eligió no rendirse».
Sin embargo, para todos ellos sí lo era. Pamela observaba con orgullo cómo su hijo irradiaba una fuerza que transformaba el entorno. Agustín, conmovido, tomó la palabra frente a todos. Este joven nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la honestidad y el amor. Hoy celebramos que Pedro, mi hijo, nos devolvió la esperanza. Los aplausos estallaron, y en medio de ese estruendo Pedro cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera como un abrazo colectivo. Sentía, por primera vez en toda su vida, que el mundo lo veía no como un mendigo, sino como un hombre digno. Esa noche, de regreso a casa, Pedro se sentó en el jardín iluminado por faroles suaves y pensó en todo lo vivido. Pasó los dedos por su viejo bastón, aquel que lo había acompañado en sus días más oscuros, y sonrió. Este pedazo de madera fue mi única compañía durante años, y aunque ya no lo necesito como antes, nunca lo abandonaré, dijo en voz baja. Pamela, sentada a su lado, lo escuchó con ternura y respondió: «Ese bastón es parte de tu historia, Pedro, y tu historia es la razón por la que hoy somos una familia». Agustín añadió con firmeza: «No olvides nunca de dónde vienes, porque ese camino difícil es lo que te convirtió en quien eres». Pedro asintió, con los ojos brillando bajo la luz tenue. No era un joven resentido por su pasado. Al contrario, había aprendido a honrarlo como el terreno fértil donde había germinado su fortaleza. Con el tiempo, Pedro encontró en su vida un equilibrio que nunca imaginó posible. Había recuperado parte de su visión, había ganado una familia que lo amaba y había transformado su dolor en un legado de esperanza para otros. Sin embargo, lo que más lo llenaba era algo mucho más simple, la certeza de no volver a ser invisible. Aquella noche, antes de dormir, se miró al espejo, aunque solo veía sombras difusas, y susurró: «Ya no soy el niño de la calle. Soy Pedro, hijo, hermano, amigo, y sobre todo un hombre libre». Pamela y Agustín, al escucharlo desde la puerta, se abrazaron emocionados. El destino les había arrebatado años juntos, pero también les había dado una segunda oportunidad. Y así, en el silencio cálido de un hogar que al fin era suyo, Pedro cerró los ojos con una sonrisa, sabiendo que había vencido a la oscuridad no solo de su ceguera, sino también de la indiferencia del mundo. Y esa fue la increíble historia de Pedro, el joven que pasó de la oscuridad y el abandono a convertirse en un símbolo de honestidad, esperanza y amor verdadero. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos para conocer más relatos que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la superación.